Bueno, hola, muchas gracias por venir. Yo voy a empezar entonces a contarles algunos resultados de la red. Antes que nada les cuento muy rápido cómo quedó finalmente definida la red. Esto empezó el año pasado, sembramos con la siembra de los cultivos de servicios en campos de productores. Estos son los sitios que finalmente quedaron. Como ven, están distribuidos en toda la región agrícola de la región pampeana. Y es importante remarcar que en cada sitio los cultivos de servicios entraron dentro de la rotación que tenía ese productor. No quedó definido por la red ni el antecesor, ni la fecha de siembra, ni la de supresión, sino que las fechas de siembra las decidió cada productor en función de su antecesor y de las condiciones propias del sitio. Algo parecido con la fecha de supresión, que dependía del cultivo siguiente y de la necesidad de dejar un barbecho corto entre el cultivo de servicio y el cultivo siguiente, o de algunos productores de plantar en verde luego del cultivo de servicio. En esos sitios sembramos distintas especies para probar cómo era la respuesta en todos esos sitios. Teníamos un rabanito, 3 gramíneas, 6 leguminosas y 6 mezclas de distintos cultivos. Y entonces les voy a ir mostrando los resultados que fuimos obteniendo. En cuanto a la producción de biomasa aérea, en este gráfico les muestro para las distintas especies o mezclas cuál fue la producción de biomasa aérea de todos los sitios. O sea, cada una de estas cajas integra los valores de todos los sitios para caracterizar a la especie en promedio cómo le fue. Y pueden ver en general que las gramíneas fueron las que más biomasa aérea producen. Acá tienen en colores celestes la avena sativa, la estrigosa y centeno, que producen más de 5.500 kilos las avenas y casi 5.000 kilos el centeno. Las siguientes en producción fueron las leguminosas, específicamente las Vicia villosa, que lograron tener una producción de 4.400 kilos. Todos estos colores más rosas son todas las leguminosas, y claramente dentro de las leguminosas las que se destacaron son las Vicias villosas, mientras que los tréboles y el Melilotus en general estuvieron con producciones muy bajas. El rabanito es el que siguió con una producción promedio de 3.500 kilos, y las mezclas, si se fijan, cada una de las mezclas contiene distintas especies, algunas son las mismas puras y a su vez incorporamos otras especies como el raigras o la colza, y lo que se ve que en general todas las mezclas anduvieron con producciones muy similares. Independientemente de las especies que incluían cada una de esas mezclas, en general todas tuvieron una producción muy parecida. Ahora, viendo un poco cómo fue la producción de esas especies en cada uno de los sitios, lo que queríamos probar era en cada uno de esos sitios si había variación en el desempeño de las especies. Lo que estaba detrás de esto era tratamos, cuando pensamos el protocolo de la red, incluir la mayor cantidad de especies y probarlas en sitios muy distintos, pensando en que quizás había especies que funcionaban mucho mejor en un sitio que en otro. Y lo que vimos es que en realidad tendieron a tener la producción de las especies que en general producen más, se mostró en todos los sitios. Acá en cada uno de esos sitios ven en esta circunferencia la suma de la producción de todos los cultivos. Entonces, cuanto más grande es ese círculo, quiere decir que en general a todas las especies de ese sitio producieron más biomasa. Y ven entonces que en toda esta zona, que es Paraná, Uranga, Venado Tuerto, Tres Algarrobos, Bonifacio, Bolívar y Chivilcoy, en general la producción de todos los cultivos de servicio fue mucho más alta que en estos otros sitios que tienen unos círculos más chicos. Dentro de cada uno de estos sitios, los colores indican
qué especie aportó a esa mayor producción. Y entonces si ven, por ejemplo, en este rosa es Vicia villosa, en la mayoría de los sitios es de las leguminosas, que son las 3 rosas, la que más biomasa produce. En cambio, en Chivilcoy, por ejemplo, estuvo muy pareja con la otra Vicia villosa y con Vicia sativa. Pero en general, entonces, lo que vimos es que las especies, si se fijan la proporción de cada uno de estos colores, independientemente del tamaño del círculo, en todos los sitios las especies que más producen, producieron más. No hubo interacción entre sitios. Algo parecido pasó con las mezclas. Las mezclas, General Roca, que en la producción de cultivos puros tenía bastante menos producción que el resto de los sitios, ahora con las mezclas se suma a esta zona de mayor producción, y se ve algo similar, que las mezclas que mejor anduvieron en un sitio son las que generalmente se repiten en el resto de los sitios. Una forma de integrar estos distintos resultados es viendo en este gráfico cómo fue la biomasa aérea de cada una de las especies puras o de las mezclas para cada uno de los sitios. Y acá están ordenados los sitios de menor producción, que fueron Río Segundo y Capilla de los Remedios, al de mayor producción. Y entonces esta figura permite ver de forma más clara cómo hay especies como las gramíneas, que son estos celestes, que en todos los sitios suelen estar por encima. Es decir, que en todos los sitios, en el ranking se mantiene. Las gramíneas son las que más producen en los sitios de menor producción y también en los de mayor producción. Las leguminosas son las que siguen, y las leguminosas que en general no tuvieron una muy buena producción, que fueron los tréboles y el melilotus, tuvieron esa respuesta en todos los sitios. En ningún sitio lograron cambiar el ranking y producir más que la vicia. Cuando tratamos de explicar entre sitios qué era lo que determinaba esa variación de productividad que vemos, que va desde los 3.000 kilos hasta en algunos casos llega hasta los 9.000 kilos de biomasa por hectárea, lo que hicimos fue tratar de caracterizar a cada uno de esos sitios con distintas características: la fecha de siembra, la fecha de supresión, el contenido de materia orgánica, las lluvias que ocurrieron en el periodo de barbecho, y distintas características que caracterizaban a cada uno de esos sitios, para ver con qué correlacionaba esa producción de biomasa. Y lo que encontramos fue que la producción de biomasa se encuentra muy relacionada con las lluvias que ocurren durante el ciclo del cultivo de servicio, seguido de la fecha de supresión y en menor medida por la fecha de siembra y por el contenido de materia orgánica que tenía el sitio. Otro de los rasgos que queríamos evaluar de estos cultivos de servicios es la producción de raíces. En general, lo que más conocemos de las especies y lo más fácil de medir es la producción de biomasa aérea, pero cuando estamos pensando en cultivos de servicios que cumplan distintas funciones, sabemos que hay muchas funciones del suelo que tienen que ver mucho más con la producción de raíces que con lo que vemos arriba de biomasa aérea. Y entonces fuimos a algunos de esos sitios para evaluar la producción de raíces. La forma en lo que le hicimos fue con un muestreo de planta entera, en donde en cada uno en estos sitios que visitamos, que fueron Bonifacio, Venado Tuerto, Necochea, General Roca y del Campillo, lo que hicimos fue evaluar la partición de biomasa aérea y de raíces que tenían plantas individuales recolectadas en cada uno de esos sitios. Y esa partición la íbamos a usar luego para estimar la producción por hectárea. Y entonces acá lo que les muestro son los resultados de las particiones raíz-tallo, o biomasa de raíces dividido la biomasa aérea, para cada una de las especies en los distintos sitios. Y a grandes rasgos lo que pueden ver es que las especies mostraron una partición muy parecida en los distintos sitios. Si bien hay algunos como Bonifacio y Venado Tuerto que tienden a tener particiones
algo superiores al resto, en general podemos ver que dentro de cada especie, que son rabanito, avena, centeno, melilotus, trébol persa, trébol subterráneo, vicia sativa y vicia villosa, en general para cada una de estas especies la partición es relativamente constante. En cuanto a las particiones, la especie que más particiona raíces, como pensábamos, es el rabanito, tiene una partición de casi el 40%, y otros que tuvieron particiones altas fueron el melilotus y el trébol persa, pero en realidad porque son cultivos que tardaron mucho en establecerse y en general tuvimos plantas muy chicas. Entonces la partición fue grande, pero eso después van a ver que no se traduce en muchos kilos de raíces. En cambio, en el rabanito, sí esto se debe a su genética que está caracterizada por una mayor partición. El resto de las especies, las gramíneas, que fueron avena y centeno, y las leguminosas, tuvieron particiones mucho más bajas, particiones del 10%, que no son muy distintas de las particiones que suelen tener los cultivos anuales. Y entonces utilizamos estas particiones para estimar cuántos kilos finalmente aportaban los cultivos de servicios durante el periodo de barbecho. Para eso utilizamos los datos que les mostraba antes de biomasa aérea y los afectamos por esas particiones para estimar los kilos de biomasa aportados. De nuevo, en verde tenemos al rabanito, en celeste las gramíneas, avena y centeno, y en rosas las leguminosas. Y estas dos son las vicias. Los rabanitos entonces fueron los que más biomasa de raíces aportaron. En Venado Tuerto tuvieron la mayor producción y en Bonifacio, y eso está muy explicado por la biomasa aérea. En los sitios, como la partición fue relativamente constante entre los distintos sitios, en los sitios en donde hubo mayor producción de biomasa aérea, también vemos mayor producción de biomasa subterránea. Y en Del Campillo y Necochea producieron algo menos, entre 600 y 800 kilos por hectárea. El centeno en Venado Tuerto logró aportar 1,6 toneladas de biomasa de raíces. Y las leguminosas los sitios que más aportaron fueron Bonifacio y en Venado Tuerto, que aportaron 1 tonelada y 0,6 o 600 kilos por hectárea de raíces en Venado Tuerto. En el resto de las especies y de los sitios con menores producción de biomasa aérea, vemos que la producción de raíces es muy baja, de 0,2 o 200 kilos por hectárea o 300 kilos por hectárea de raíces. Explicado mucho por esa baja producción de biomasa aérea. Y entonces lo que hicimos fue utilizar estos datos de producción de biomasa aérea y de producción de raíces y mezclarlos con datos de experimentos previos que teníamos para entender un poco cómo es la producción de biomasa de raíces en función de la producción de biomasa aérea. Y entonces construimos este gráfico en donde vemos la biomasa de raíces en función de la biomasa aérea, para que son los datos de la red más otros datos. Y si se fijan, en verde tenemos a los nabos o al rabanito, y vemos que aumenta la producción de biomasa de raíces en función de la biomasa aérea, pero las gramíneas y las leguminosas no vemos puntos por acá. Es decir, que con mucha producción de biomasa aérea no logran mantener esos aumentos en la producción de raíces y aportar raíces al suelo. Y entonces podemos marcar un límite en donde pareciera que después de las 4 toneladas de biomasa aérea en los cultivos de servicios, con estos genotipos que tienen estas particiones, es muy difícil superar la tonelada de raíces. Entre 0 y 4 toneladas de biomasa aérea, vemos que cuanto más biomasa aérea
aportamos más raíces, que son los datos que les mostraba antes en esos cultivos que al producir tan poca biomasa aérea no lograban aportar raíces, pero al parecer después de las 4 toneladas es difícil superar esa tonelada de raíces. Sin embargo, si vemos específicamente cuáles son esos puntos, algo que les quería remarcar son estos 3 puntos de acá que son de un ryegrass evaluado en Uruguay, en donde con la misma producción de biomasa aérea logra aportar consistentemente más raíces. Algo parecido a lo que pasa con el rabanito. Con la misma producción de biomasa aérea, su genotipo hace que particione más a raíces. Con esto quiero decir que pareciera que ahora es difícil superar esa tonelada, pero eventualmente podríamos empezar a evaluar y tratar de encontrar a estos genotipos que con esa biomasa aérea logran aumentar más raíces. Bueno, y eso es todo lo que les quería contar de la producción de biomasa aérea y de raíces. Los dejo con Gerba, que les va a seguir comentando. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, seguimos en la misma línea con los mismos experimentos, los mismos resultados. PRI les contó biomasa aérea y subterránea, con algunas sorpresitas, como decía recién ella. La biomasa aérea era medio lo que esperábamos, pero la biomasa subterránea nos encontramos esta cuestión. Una cosa con biomasa subterránea que es interesante pensar y que tenemos que discutir entre los que estamos midiendo raíces de alguna manera, es que van a haber datos sobre todo del grupo del INTA, de Cristian, del Beto, y Liana, que son datos mucho más altos de producción, ¿sí? Nosotros no estamos pasando casi la tonelada de raíces, solo en algunos cultivos muy raros. Y ellos están midiendo bastante más raíces, ¿sí? Entonces al principio pensábamos que era una cuestión de que están en una parte más seca, más arenosa, pero este año en la red, que tuvo sitios medio en esa zona, volvimos a medir una tonelada de raíces nosotros. Entonces ahí tenemos que ver, y capaz que tenemos que juntarnos con ellos, esto es fresquito, ¿no? Los datos estos tienen 2 o 3 semanas terminados de procesar. Tendríamos que juntarnos nosotros y ver, porque estamos usando métodos distintos para medir raíces. Entonces capaz que ahí salen los datos distintos. Les digo esto porque van a ver, capaz que ellos hablan de particiones del 50% o 5 toneladas de biomasa de raíces y nosotros no estamos mirando esos datos. Entonces ahí el tema me parece que es el método. Ellos tienen un método de barreno y nosotros usamos el método de planta entera. Entonces tendríamos que juntarnos y ver qué es lo real. De cualquier manera, las tendencias, los patrones son los mismos, ¿sí? O sea que quien produce más y quien produce menos da lo mismo, lo único que está cambiando es el número. Y tendríamos que ver si estamos produciendo 1 tonelada de raíces o estamos produciendo 4 o 5. Así que eso va a cambiar en el impacto del suelo. Pero les quería aclarar eso porque capaz que ven eso. Bueno, control de malezas. Seguimos con las mismas figuras y los mismos colores que mostraba PRI. Ahora vamos a ver los resultados de la red de control de malezas. El mismo gráfico que les mostraba Priscila para el mismo orden para producción de biomasa aérea, ahora vemos en este eje, en cambio, el control de malezas con respecto al testigo, ¿sí? O sea que si esto es 100%, quiere decir que controló 100% más de malezas que el testigo, ¿sí? Si es valores muy bajos, es 20%, es el control de malezas con respecto al testigo. Y acá tienen todas las especies. Lo primero para remarcar, el rabanito no fue uno de los que mejor controló malezas, contrariamente a lo que pensábamos, porque tiene un crecimiento inicial muy agresivo, pero después se queda, y entonces al final no termina controlando malezas cuando está solo, ¿no? También, por ejemplo, como las gramíneas, que las ven acá con controles casi del 100% todas, ¿sí? No hay mucha diferencia entre todas, el centeno, la avena, anduvieron muy bien las 3. Las otras que no controlaron bien malezas fueron los tréboles y melilotus porque no anduvieron. ¿Sí? Básicamente, en la red, el año pasado, los tréboles y los melilotus no produjeron. Priscila le mostró los datos de biomasa, no se implantaron. Yo no descartaría estas especies, ¿sí? Porque tenemos que mejorarlas. Capaz que es profundidad de siembra distinta, ¿no? Porque la estamos enterrando muy abajo y no funcionan. Capaz que es la inoculación mejor, porque estas estaban preinoculadas. Hay trabajo para hacer. Y les digo esto porque algunas de estas especies en muchos otros ensayos andan muy bien. A veces igual que la vicia, por ejemplo. Entonces, en la red no anduvieron, hay que mirarlas, yo diría, miremoslas con cautela todavía si piensan sembrar. Claramente las vicias se están destacando mucho más, tanto en producción de biomasa, tanto en producción de raíces,
Y miren control de malezas. Las dos vicias villosas controlaron malezas casi mejor que las gramíneas. Eso nos sorprendió. Y la vicia sativa no controló tan bien malezas, pero estas dos vicias, las dos villosas que probamos, la típica del INTA y una de Gentos creo que es, controlaron muy bien malezas. O sea que las vicias están produciendo bastante bien, aportando nitrógeno y controlando malezas muy bien también, porque tienen ese comportamiento agresivo de colgarse, ¿no? Entonces terminan ahogando al final del ciclo casi todas las malezas. Y miren las mezclas, salvo algunas que en general tienen los tréboles y los subterráneos que no anduvieron. Fíjense, esta tiene 3 especies que no anduvieron muy bien solas y tampoco controla bien, pero casi todas las mezclas están acá arriba, ¿sí? O sea que las mezclas están controlando, siempre hay alguna especie que termina de la mezcla controlando, y entonces cada vez más, por muchas razones, vamos pensando en que la aposta de los cultivos de servicio es pensar en las mezclas, ¿no? Hay que ver después cada uno cómo arma su mezcla, según los servicios que quiere, pero son más estables y son más resilientes de alguna manera. Uno puede sembrar una de estas especies y le puede ir mal por X cosa, pero cuando siembra una mezcla, en general alguna termina compensando y el resultado es más consistente, más estable. Fíjense este gráfico así suena medio raro, pero nos llamó mucho la atención y es muy lindo de ver. Tenemos la biomasa producida por el cultivo de servicio en este eje y el control de malezas acá, ¿sí? O sea que este punto rojo acá es una leguminosa, seguimos manteniendo los colores, que produjo casi 11.000 kilos. O sea, probablemente sea una vicia, pero capaz que es una vicia sativa, y no controló muy bien malezas, tuvo un 60% de control, ¿sí? Con muchísima biomasa, hay que ver qué pasó ahí. Pero, si se fijan, casi todos los que produjeron mucha biomasa controlaron bastante bien malezas, están todos acá arriba. No hay un punto por acá abajo de alguien que haya producido muchísima biomasa y no haya controlado maleza. Pero sí las que produjeron poca biomasa, obviamente controlaron, hay muchas que controlaron mal las malezas. Y fíjense que son muchos puntos rojos, que eran las leguminosas que anduvieron mal. Pero fíjense que en este rango de acá, de baja producción de biomasa y poco control de maleza, no hay puntos celestes. No sé si los ven. Hay puntos celestes acá. ¿Qué es este? Es una gramínea que produjo muy poca biomasa, pero controló muy bien malezas. Y fíjense que hay muchos celestes acá y hay mezclas. Las mezclas son las que tienen dos colores, ¿sí? Y hay algunas mezclas, si se ven, los amarillos estos son mezclas, pero los verdes puros y los rojos puros están acá abajo casi todos. Rabanito y leguminosas. O sea, el rabanito y las leguminosas cuando producen poco no controlan bien malezas, pero por alguna razón las gramíneas cuando producen poco también controlan bien malezas. Y obviamente casi todas las mezclas están acá arriba, que siempre alguna especie de la mezcla, por más de que la mezcla haya producido muy poquito, controló malezas también. ¿Se ve eso? O sea, este cuadrante de acá arriba es realmente extraño de alguna manera, pues son producciones muy bajas de cultivo de servicio, bajas biomasas. Ustedes dirían, este cultivo no sirvió para nada, pero en realidad algunos controlan 100% de malezas con respecto al testigo. Entonces ahí aparece como una línea de nuevo, en 3.000, 4.000 kilos, la podemos trazar más o menos ahí, de que estos controlan todos maleza y de que acá las gramíneas o las mezclas también están controlando maleza. En cambio, las leguminosas acá no, ¿sí? Y eso fue algo que nos sorprendió un poquito. Consumo de agua, ¿sí? Eso terminamos con malezas. Consumo de agua. Acá viene cuánto nos consumió de agua el cultivo de servicios, la gran pregunta. Acuérdense que fue un año en general bastante bueno, ¿sí? O sea que hubo bastante agua. Este es el único sitio que es Chivilcoy que se los muestro separados porque hizo planting green Chivilcoy. Quemó y el mismo día sembró, ¿sí? Y entonces Chivilcoy tuvo un consumo de agua, o sea, esto es agua a diferencia con el barbecho. Tenía 20% menos de agua cuando sembró, porque hizo planting green. Sembró con 20% menos de agua, ¿sí? Acuérdense de esto porque ahora tenemos datos de rendimiento de Chivilcoy. Chivilcoy sembró con 20% menos de agua en las parcelas con cultivo de servicio y hizo planting green. Vamos a ver los otros que no hicieron planting green, sino que quemaron, secaron y después tuvieron siempre un tiempo variable, a veces un mes o dos, en donde después sembraron el cultivo estival o de verano. Y de nuevo, acá tenemos la diferencia con el barbecho.
Paraná, Uranga, Necochea, Roca y San Marcos. No tenemos de todos los sitios, pero de varios, digamos. Y acá tenemos las crucíferas, de nuevo, los mismos colores. Crucíferas en verde, gramíneas en celeste, leguminosas en rosa y las mezclas en amarillo. ¿Tá? Ven que dentro de un sitio no hay mucha hay diferencia, pero digamos, todos están medio en el pelotón en consumo de agua y todas están consumiendo más o menos, tienen un 20%, 25% creo que da menos de agua. Acá en San Marcos hay un poquito menos de agua, ¿no? Para abajo es menos de agua con respecto al testigo. O sea que este punto de acá significa que tenía la gramínea en San Marcos tenía 60% menos de agua el cultivo de servicio que el barbecho. O sea, había consumido bastante agua. Al momento de secado. ¿Tá? Todo esto es al momento de secado. O sea que todos los cultivos de servicio consumieron agua. Pero miren lo que pasó al momento de la siembra del cultivo de verano. O sea, después del periodo de que secaron y empezaron a sembrar. A veces un mes, a veces 15 días, a veces un mes y medio. ¿Sí? Va a ser los mismos gráficos que van a aparecer. Esto es 25%, esto es para generar expectativas, 25% menos y 41 milímetros menos en promedio. Y ahora sí, si estos son los valores de al momento de la siembra del cultivo estival. Si están para abajo, como en este caso verde, acá está luminosa, quiere decir que tenés menos agua que el barbecho. Pero si están para arriba, quiere decir que tenés más agua que el barbecho. O sea que Paraná, todas las especies tuvieron casi 40% más de agua con cultivo de servicio que sin cultivo de servicio. O sea que el cultivo de servicio había consumido agua, las barritas abajo, pero al momento de la siembra del cultivo de verano tenían 40% más de agua que el barbecho. Logró capturar más agua por todo lo que ustedes ya saben, infiltración, cambio en la velocidad del agua, etc. Y fíjense que la mayoría están o casi igual, apenitas para abajo, o arriba. En casi todos los sitios, hay muchos sitios que hay más agua en las parcelas de cultivo de servicio que en el barbecho. En un año, como ustedes se acuerdan que fue. Bueno. ¿Ah? Pero ojo, y estos son haciendo el manejo típico de quemar en el momento que cada productor quema. Pero ojo con esto porque es fácil decir siempre tenemos menos agua en el cultivo de servicio. Menos agua al momento que lo quemamos, pero al momento de la siembra, este año por lo menos están o igual o arriba. Y algunos sitios muy arriba. ¿Sí? Bueno, y esto es Paraná, que es el que se va, que consumió bastante agua, pero después tuvo mucha más agua, es porque había mucha seca. Entonces, y eso es interesante pensar, cuando hay poca agua, porque esto es el contenido de agua del barbecho, que estaba a 46%, estos tenían 40% más. Pero en cambio los otros, fíjense, todos estaban casi a capacidad de campo, acá en los otros sitios. Entonces, no había mucha diferencia ahí, porque ya estabas al mango. El que estaba más seco, en realidad el cultivo de servicio le entró más agua. ¿Sí? O sea que los años más secos, si haces bien el cultivo de servicio, podés llegar a ganar más agua, teóricamente. Si lográs que entre tu agua de primavera mejor que con el barbecho. ¿Va a pasar siempre? No, depende de cuándo quemes, todo lo que ustedes ya saben. Pero aparecen algunos datos en ese sentido esperanzadores, digamos. Bueno, esto es la productividad del agua. Simplemente para que tengan una idea, no hubo muchas diferencias entre las distintas especies. Acá San Marcos fue un poco más productivo, pero más o menos unos 10, 15 kilogramos de materia seca por milímetro de agua fue la productividad y fue parecida en todo. Esperábamos ver diferencias entre leguminosas, crucíferas y mezclas y no vimos mucha cosa. Las gramíneas en general tienden a estar arriba, fíjense, a ser un poco más productivas por milímetro de agua y las mezclas también, ¿sí? Pero cambia un poco el ranking, hay alguna leguminosa acá que fue muy eficiente. ¿Sí? Bueno, lo último, rendimiento del cultivo de verano. Acá se ven los pingos. Bueno, y acá les digo, no tenemos todos los datos, tenemos solo 5 sitios, ¿sí? Que les voy a mostrar de qué pasó con el cultivo que venía después. Y les voy a explicar bien los gráficos. Acá abajo tenemos el rendimiento del barbecho siempre. Y acá el rendimiento del cultivo de servicio. Del rendimiento del cultivo de verano que tuvo cultivo de servicio antes. ¿Sí? O sea, este punto verde acá, ¿sí? Rindió 3.000 y pico el barbecho y rindió casi 4.000, 3.000 y pico y 4.000 el que tenía cultivo de servicio de rabanito, por eso está verde. ¿Sí? Fíjense que
las gramíneas, las 3 gramíneas, rindieron igual o menos que el barbecho, ¿sí? Y esto fue en Uranga. ¿Se entiende el gráfico? Los que están arriba rindió exactamente lo mismo, no hubo ningún efecto del cultivo de servicio. Esto es un maíz pisingallo, no es una soja. Miren los números, son 3.000, 4.000 kilos de maíz pisingallo. Por eso lo pongo ahí abajo porque se separa de todos los otros un poco, ahora van a ver. Y es un maíz pisingallo, es algo un poco raro, ¿sí? Pero fíjense, el sitio B, acá Roca, es una soja, anduvieron todas ahí el mismo, o sea que no hubo efecto del cultivo de servicio en la soja. Y C y D, que son Río Segundo, en negro acá, y Paraná, rindió acá un poquitito más, centeno menos, y casi todos acá en Paraná rindieron menos. Acuérdense que Paraná tenía más agua, pero rindió menos el maíz. Estos son maíces en estos dos y en este es soja, ¿sí? Esta es soja, una soja de 5.000 kilos, y estos son maíces de 6.000 y 7.000 kilos. Esto es sin fertilizar. Atrás del cultivo de servicio, sin fertilizar el maíz. Habiendo plantado una gramínea. Y esto es Paraná, que tenía más agua. ¿Qué les parece que es eso? ¿Por qué rindió menos ese maíz? Nitrógeno, ¿sí? Si van con una gramínea adelante de un maíz y no lo fertilizan, tienen más agua, pero tienen menos nitrógeno. Y eso es este descenso de rendimiento acá de unos 500 kilos, si quieren. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Vamos a ver qué pasa cuando se fertilizan esos maíces, porque cruzaron a las franjas así, cruzaron fertilizado y no fertilizado en algunos sitios. Entonces tenemos el resultado del rendimiento de maíz sin fertilización, que es lo que le muestro allá, y acá en colorcito azul, ahora más clarito, va a aparecer el fertilizado. Fíjense, el C, que era Río Segundo, no fertilizado está acá, pero miren qué pasa cuando lo fertilizamos. Están todos arriba, rinde todo más ese maíz. ¿Lo ven? Este es Chivilcoy fertilizado, todos los puntos arriba de la línea. Con antecesor gramínea en cultivo de servicio, fertilizado, rinden más los maíces y acá le está sacando ya 7.000 contra 9.000, le está sacando 2.000 kilos de maíz de diferencia ese rabanito. ¿Ah? Y de nuevo el pisingallo hace algo raro. El pisingallo fertilizado, el barbecho aumenta su rendimiento, lo ven acá, pasa de 3.000 casi a 4.000 kilos, pero los cultivos de servicio no aumentan el rendimiento de pisingallo fertilizado. O sea, pisingallo está haciendo algo raro acá, que es, rindieron menos los cultivos de servicio y encima cuando lo fertilizamos rindió menos. No sabemos qué. Pero en los otros maíces comunes, cuando los fertilizaron, se fueron todos para arriba de la línea, habiendo tenido antecesor gramínea. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver las leguminosas. Primer mensaje, las leguminosas acá están todos los sitios, el común y el fertilizado de pisingallo con leguminosa antes. Ahora sí, el pisingallo con leguminosa rindió más. ¿Sí? Con cualquier leguminosa antecesor, acá están todas las leguminosas distintas, están casi todas arriba de esa línea. Cuando los fertilizamos, algunos se mantuvieron arriba y algunos casi no cambiaron el rinde y como el barbecho aumentó el rinde, se quedan abajo. ¿Sí? De nuevo el pisingallo haciendo cosas raras. Pero si miramos los maíces comunes acá arriba, casi todos, salvo esta vicia, que no sabemos qué pasó, una vicia sativa, está abajo, están todas arriba. Y arriba casi, fíjense, esta vicia villosa Casubi, estamos hablando de 11.000 kilos contra 7.000 kilos. Estamos hablando de 3 lucas de maíz, 3.000 kilos de maíz. Más por haber sembrado una vicia antes. ¿Sí? Y en este caso es fertilizado. Pero los no fertilizados están acá. Ven que todas las leguminosas tienden a estar más arriba de la línea 1-1. O sea que en el mismo año, esto no es efecto de largo plazo, en el mismo año que sembraron el cultivo de servicio de leguminosa, el maíz rinde más. En general, salvo este punto. ¿Se ve eso? O sea que estamos capitalizando de alguna manera el mismo año el rendimiento del maíz. Y la soja, que era el sitio B acá, General Roca, tenemos uno solo por ahora, vamos a ver qué pasa con las otras sojas, no se están dando mucho cuenta del cultivo que tuvieron antes, si fue leguminosa o no. Sojas de 5.000 kilos, 6.000 kilos casi. Son sojas muy, muy buenas que no estarían viendo lo que se ve antes. ¿Sí? Ahora tenemos lo mismo, pero con todas las mezclas. ¿Sí? Estas son todas las mezclas. De nuevo, el pisingallo no teniendo mucho resultado. Pero si ven de nuevo los maíces comunes, están todos arriba, de nuevo, salvo esta mezcla de trébol persa acá con subterráneo y nabo, que probablemente no ha producido nada. Debe haber algún lío de malezas acá.
pero todas las otras tienden a estar arriba de la línea 1-1, o sea que las mezclas también hicieron que rindan más esos maíces, de nuevo, en algunos casos llegando a diferencias casi de 3 toneladas de maíz. ¿Sí? Bueno, hasta ahí los datos. Vamos a repasar un poco las conclusiones y si quieren hacemos preguntas. Producción de biomasa que les mostraba Priscila. Las gramíneas fueron las más productivas, pero las vicias, sobre todo la villosa, anduvo ahí muy cerquita. ¿Sí? Muy cerquita. Los tréboles y los melilotos no anduvieron, de nuevo, no los descartaría, no anduvieron porque no les agarramos la tecnología, capaz que no tenemos bien la semilla, no está bien inoculada. Este año la red de cultivo de servicios cambió las preguntas y estamos probando doble inoculación, estamos probando mezclas. Bueno, los que saben, estamos probando muchas de las preguntas que nos surgen de estos datos. ¿Sí? Todas las mezclas tuvieron buenos rendimientos y buenos efectos en el cultivo sucesor y consumos de agua muy parecidos a los de las puras al momento de seca y de más agua después. ¿Sí? O sea que las mezclas parecen ser una buena opción y bastante estables, digamos. Producción de raíces. La partición fue bastante baja. ¿Sí? Y parecería ser que a partir de esas 4 toneladas para adelante clavamos 1 tonelada de raíces, pero es difícil subir si no cambiamos genética. Por más que tengamos un centeno de 11.000 kilos, está produciendo 1 tonelada de raíces según nuestras mediciones de planta entera. ¿Sí? Tendríamos que empezar a pensar en genética para particionar más a raíces. Y obviamente cuando tenemos cultivos abajo de 4 toneladas también producimos menos raíces porque no está dando la energía total que produce. ¿Sí? Control de malezas. Casi todas las especies o mezclas que produjeron más de 4 toneladas, eso que veíamos, todas controlaron bien malezas, casi todas bastante bien. Por abajo de eso, las gramíneas también controlan y las mezclas también controlan, lo cual es una buena noticia, pero las leguminosas y el rabanito por abajo de 4, si rinde poco, no controla muy bien. Y ahí, para las otras, probablemente no sabemos qué es, capaz que es la alelopatía, capaz que es algún otro tipo de efecto que está haciendo en las malezas las gramíneas y las mezclas. ¿Sí? Y las mezclas en general tenían una gramínea, así que probablemente sean las gramíneas. El costo hídrico fue de 40 milímetros, casi un 25% menos de agua al secado, pero a la siembra del cultivo estival no había diferencias, o más bien tendería a haber diferencias positivas de agua. ¿Sí? El año este particular, especial que ustedes conocen. Rendimientos. Claramente las leguminosas y las mezclas aumentaron el rendimiento de maíz, salvo pisingallo, pero los maíces comunes sí. La soja no se dio mucho cuenta en el mismo año de sembrada. Hay que ver efectos a largo plazo. Tenemos datos de Priscila de efectos a largo plazo que la soja también empieza a subir. Acá estamos los rendimientos. Acá en el mismo año el que se da bien cuenta son los maíces. Bueno, y todo esto es gracias a Andrés, claramente que es el que mueve todo esto y hace todo, y a todas estas personas que hicieron los experimentos, midieron y fueron parte de la red. Bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, vamos a dar espacio a las preguntas, así que pido que levanten la mano si les alcanzo el micrófono. Quien quiera preguntar algo. Gervasio, ¿hubo, o para cualquiera de las dos, hubo problemas para controlar alguna de las especies, para matarlas previas al cultivo subsiguiente? ¿Problemas de malezas? Andrés, creo que no. En algún caso, algunos tréboles se complicó un poco el control, pero después del resto de la especie, no. Los tréboles quizás trajeron algún tratamiento extra después en alguna situación. Buenos días. Dos preguntas. ¿La siembra de estos cultivos de servicios son fertilizados o sin fertilizante? ¿Y si son sembrados con sembradora o al voleo? Este experimento es todo con sembradora, post cosecha y sin fertilización. Había otros experimentos, no Andy, corregime cualquier cosa, pero son todos sin fertilización y seguro en siembra en línea. Había otro experimento con siembras al voleo y este año hemos intensificado eso para empezar a hacer pre-cosecha al voleo. Sobre todo las que andan más flojas, que son las leguminosas. Las gramíneas en general andan bastante bien. Pero esto es todo post cosecha en línea. Sí. Fertilización en general
Hubo situaciones que no se... Nitrógeno no, se hizo alguna fertilización fosforada en algún caso y en algunos no. Puntualmente en uno de los ensayos en Tres Algarrobos, el ensayista además de las especies cruzó sin y con fósforo y se vio una importante respuesta de todas las especies al fósforo. ¿Sí? Y eso es para leguminosas claramente el fósforo levanta, sobre todo si tenés poco fósforo, y este año estamos probando fertilizar con nitrógeno gramíneas para ver cuál es el impacto en producción y en consumo de agua y en el efecto sucesivo. O sea que estas preguntas que salen de ahí es, bueno, ahora sí, claramente tenemos que empezar a fertilizar esas gramíneas y ver qué impacto tiene en todo el ciclo, digamos. Pero puede ser una buena inversión en términos de que si ese nitrógeno se traslada todo después al cultivo, lo tendríamos que ver en el rendimiento y en todo. Sí, capaz que se me escapó, pero te quería preguntar qué cultivar de avena sativa usaste y la fecha que la sembraste. La fecha fue variable en las distintas... Este FDS es la fecha de siembra. Este FDS es la fecha de siembra. Entonces, no sé, en Necochea fue 13 de abril, pero en Bolívar fue 22 de mayo, 19 de abril, 6 de junio, 29 de julio, Chivilcoy, pero Chivilcoy mató el 3 del 12. O sea que en todos los lugares va variando según la ventana que tenían. Por eso... Y eso es cierto, todos estos resultados son muy variables según la ventana que tenía el productor en función de quién venía y a dónde iba. ¿Sí? Y eso es interesante también, porque con toda esta variabilidad vemos algunos patrones igual claros, digamos, por más que esté sembrando movido. Y de nuevo, todo en línea post cosecha. Pre cosecha probablemente debe ser otra cosa, porque, por ejemplo, acá hay que ver qué pasa con este ensayo si lo sembraste en marzo. Y si tenés de marzo a diciembre, no sé qué va a pasar ahí. Este ya tuvo producciones muy altas, acá vas a tener vicias de 12, 13, 15 lucas, no sé, probablemente porque tenés mucho tiempo y mucha agua. Hay que ver después eso cómo impacta en el cultivo siguiente, claro. Te completo, la avena era maná, la variedad maná, y como para complementarlo de Gerba, en general, en los ensayos de siembras más tempranas, la avena se comportó quizá igual o un poco mejor que lo que es centeno. Sí, en los ensayos de fecha de siembra más tardía, ahí el centeno le tendía a sacar una ventaja a la avena. Ahí, Berna. Sí, mi pregunta, Gervasio, es la siguiente. Los cultivos, después de estas aplicaciones de los cultivos de servicio, los programas de control de malezas con herbicidas, ¿vieron alguna diferenciación? Es decir, ¿cada cultivo siguió con su plan de control de malezas químico o vieron algunas diferencias? No, el manejo del maleza después de los ensayos de todos los tratamientos fue idéntico, no se diferenció el manejo que se hizo de malezas dentro de cada tratamiento, fue único para todos dentro de cada sitio, ¿se entiende? No se varió el tratamiento de control de malezas entre tratamientos en un sitio. El barbecho tuvo el mismo control de malezas que después del cultivo de servicio, en el ciclo del cultivo estival. Claro, exactamente. Se quemó el cultivo de servicio y se aplicó algún preemergente en muchos casos, por igual para todos los tratamientos. Probablemente de más, porque no tenía malezas. Seguramente, sí. Por cuestiones de manejo del ensayo, a algunos tratamientos le habrá estado de más el control y en otros no, pero por cuestiones de manejo del ensayo era demasiado complejo meter esa variable en el medio. ¿Qué tal? Buen día. Mi duda cuando hablaste del planting green, que de Chivilcoy, después los resultados que dijiste que iba a comentar. Ah, gracias. Chivilcoy estaba arriba de todo. Vieron que Chivilcoy tenía esto que había sembrado con menos agua, y Chivilcoy no tenemos el tratamiento sin fertilizar, pero fíjense que Chivilcoy es el E y está acá arriba. Y esto es planting green con menos agua,
pero con leguminosas antes se fue para arriba. Con las gramíneas también estuvo arriba. Y con las mezclas también estuvo arriba. Muy arriba. Es de los que está más arriba. Eso es lo que quería marcar. Muy bien. O sea, y esto se sembró con 20% menos de agua, pero con planting green. Y fertilizado. ¿Sí han probado con hacer algún aprovechamiento de los cultivos de servicio? ¿Algún aprovechamiento productivo? No, eso no lo probamos en la red, pero es algo que siempre sale y que está ahí latente, sobre todo porque mucho de lo que contamos nosotros que viene por parte de las raíces, pensamos que hay algo de la biomasa aérea que se podría aprovechar sin que eso disminuya el aporte al suelo. El tema ahí también es la logística, es quienes tienen la posibilidad de incorporar un pastoreo dentro de las rotaciones agrícolas, que ya sean sistemas mixtos. Lo que sí, corregime cualquier cosa, pero lo que creemos que es bastante distinto es cosechar, o sea, hacer un aprovechamiento haciendo fardos y cosechando la biomasa. Ahí sería, en cuanto a aportes, parecido a tener un doble cultivo. Y entonces la función de aumentar esos aportes y dejar todos esos nutrientes en el suelo sería un poco más limitada. Igual, yo quiero hacerte una pequeña comentario. Esto es efecto productivo del cultivo de servicio. Vos me decís, ¿los cultivos de servicio sirven para producir? Sí, 3 toneladas más de maíz. ¿Por qué lo querés cosechar? ¿Estás cosechando 3 toneladas más de maíz? ¿No? O sea, el efecto productivo del cultivo de servicio se tiene que ver acá. Y acá se está viendo, están todos arriba de la línea, salvo el pisingallo. Y hay que ver los otros, y hay que ver otro año seco, todo lo que ustedes quieran. Pero el efecto productivo del cultivo de servicio se ve acá. Sí, Gerba, ahí te sumo. No solo ese efecto también es del año y de los años, porque ese ensayo es un productor que hace varios años que viene haciendo cultivo de servicio también. Un efecto acumulado. Una pregunta. El criterio para definir la fecha de quemado, teniendo en cuenta que hay gramíneas, leguminosas, mezclas, y veo que en todos los sitios hay una única fecha, ¿no puede estar afectando alguna de las variables que están midiendo? Sí, eso, como les decía antes, cada productor definió una fecha y ya fue un lío coordinar un ensayo tan grande con tantos tratamientos. Con lo cual era muy difícil la logística, interrumpir el ciclo de cada especie en función de la mejor fecha. Quizás a los tréboles se los podría haber esperado un poco más y dejar que acumulen más biomasa, y por ejemplo el centeno en la mayoría de los casos ya estaba cenecido y se podría haber interrumpido el ciclo antes. Esas son limitaciones de la logística de la red, y que las preguntas que queríamos contestar nos servía más que dejarlo parejos para todos que hacer un manejo específico, pero desde ya que después en la práctica cada productor podría esa ventana ir corriéndola. Sí, Luis, ahí en general el secado fue quizá un poco más tardío de lo que debería haber sido para las gramíneas, un poco más temprano de lo que debería haber sido para las leguminosas. Con lo cual eso te puede estar reflejando quizás no tanto efecto de la fertilización, porque estaban bastante lignificadas las gramíneas. Pero bueno, se buscó una situación de compromiso para el manejo del ensayo. Disculpen los que tienen alguna pregunta, los invito a que se acerquen y podamos responderla a la salida, porque estamos ya en tiempo y tenemos que dejar la sala. Muchas gracias por su participación.